capítulo 3, versículo 7. Estamos en el libro de Apocalipsis. Estamos en el estudio sobre las 7 iglesias que están en Asia. Ya estudiamos sobre la iglesia que estaba en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, y ahora nos toca la de Filadelfia. Y es muy interesante, hermanos, porque cada una de estas iglesias, que llega hasta la Odisea, que está la penúltima de las 7 iglesias, que el Señor le pide y le pide a Juan que le escriba al ángel. Recordemos ahí que el ángel, el nombre ángel, la palabra ángel significa mensajero, pero no da una referencia a un ser espiritual, sino que al pastor, al encargado, al líder, al que está al frente de la obra. Y el pastor tenía que leer esta carta para exhortación a los hermanos. En las cartas anteriores nos hemos dado cuenta que Dios le empezó a revelar a cada uno de ellos sus faltas, que habían dejado el primer amor, otros que habían dejado entrar ciertas personas con unas doctrinas las cuales no eran conforme a la doctrina de los apóstoles. Y entre esos estaban filosofías, cuestiones gnósticas y también actitudes muy negativas, como la que encontramos nosotros en Tiatira. Encontramos también en la otra iglesia, la iglesia que se encuentra en Pérgamo, el problema de esa mujer llamada Jezabel, que también llevaba a la iglesia a cometer actos de fornicación, adulterio y cuestiones inmorales. Algo, hermanos míos, que como hijos de Dios nosotros tenemos que descartar desde ya. Si nosotros hemos resucitado en Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Y tenemos que producir en nuestras personas frutos dignos de arrepentimiento. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ni tenemos que hacer las prácticas del mundo. Algo que en las iglesias, desafortunadamente, en este tiempo, hasta estaban en la idolatría. Y una de las iglesias que se puede decir que tenía rescatado, una de las iglesias mejorcitas, si podemos llamarla así, era esta iglesia de Filadelfia. Así que vamos a estudiar el versículo 7 del capítulo 3 y después vamos a estudiar versículo tras versículo sobre el mensaje que le dio a los hermanos de ese tiempo, pero también a nosotros. Amén. Así que lo tenemos todos, Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, lo primero que vemos aquí es la descripción de Cristo. En el versículo 7 nos damos cuenta que el escritor Juan le escribe al pastor de la iglesia, a la iglesia que está en Filadelfia. Y el nombre Filadelfia se le puso porque la verdad que el nombre Filadelfia significa amor fraternal. Y este nombre se debía al fundador de la ciudad, Átalo II. Según los historiadores creen que él era hermano del rey de Lidia, con quien mantenía una relación muy estrecha. Por lo tanto, Atalo recibió el apodo de Filadelfos. La palabra filo viene de una palabra griega que es
como una amistad, como un amor. Ahora bien, algo muy interesante, aunque la iglesia estaba en la ciudad de Filadelfia, que supuestamente era la ciudad del amor, la iglesia siempre sufría persecución. Hermanos míos, les quiero decir una cosa, no se sorprendan, pero entre más nos acercamos al Señor, más persecución vamos a tener. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esta situación es muy importante. ¿Por qué razón? Porque no creamos nosotros que porque somos cristianos no vamos a sufrir persecución o no vamos a recibir rechazo. Claro que lo vamos a recibir. Y el primer rechazo que se recibe es dentro de la familia. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo claramente: yo no voy a traer paz, sino he venido a traer espada. Padre contra hijo, hijo contra padre, y así sucesivamente entre los seres más queridos. Es de comprender que la iglesia, aunque estaba en Filadelfia, tenía persecución. Pero lo más lindo de todo esto, que aunque esta iglesia no tenía lo mismo que tenía las otras iglesias, como la iglesia de Sardis, que no era tan mal vista como la de Filadelfia, estos hermanos identificaron quién le estaba escribiendo. Y el Señor Jesús, primeramente, se presenta como el santo. Amados míos, el Señor Jesús es santo. Y Jesucristo es Dios. Y en la parte de la mitra que andaba el sumo sacerdote, tenía una inscripción en hebreo, el cual decía: sed santo porque yo soy santo. La iglesia ha sido llamada a ser diferente. Jóvenes son llamados a ser diferentes en las escuelas. Pero qué pena es que nosotros, en vez de jalar a la gente de la iglesia, el mundo nos jala a nosotros. ¿Por qué razón? Se lo voy a poner bien claro y bien directo. Porque desconocemos quién es Dios. Creemos que lo conocemos, pero la verdad es que no lo conocemos porque no leemos su palabra, no estudiamos quién es Dios. Y la primera cualidad que nos presenta aquí es que Él dice que es santo. ¿Qué significa el nombre santo? Apartado. Alguien que aparta algo para hacer ¿qué? Me acabo de morder la lengua. Agua. Ese es un ejemplo de no santidad. No aparté mi lengua del diente. No la aparté. Me dolió. Y bastante. Si lloro no es porque estoy conmovido, sino porque me duele. Amén. El santo. Alguien que viene y aparta algo sagrado. Algo. Y lo pone fuera. Algo que lo separa. El Señor es santo, y esa es la primera descripción que hace. Y esta descripción no solamente se ve en el Nuevo Testamento de parte del Señor, sino que también se ve en el Antiguo Testamento. Busquen por favor Isaías capítulo 6 versículo 3. Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. Y Jesucristo está en el Padre y el Padre que está en el Hijo. El Señor se representa a sí mismo como santo. Isaías 6:3. Alguien que lo tenga, por favor. Dígame, hermano. Y el uno y el otro daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Repito una vez más, por favor, hermano Joshua. ¿Qué dice? Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Pregunta: ¿por qué razón menciona 3 veces santo? 3 veces santificado. ¿Alguien puede dar una opinión, por favor? ¿Por la Trinidad? Porque toda honra y toda gloria a Él. ¿Toda gloria y honra a Él? Ajá. ¿Alguien más? ¿Por qué? Pues? Ayúdennos. Por la Trinidad. Fíjense que la Biblia no lo dice así literalmente, pero sí nos da a entender que es una afirmación de las 3 veces de la santidad de Dios. Digamos que fuera por la Trinidad, digamos porque lo menciona 3 veces, pero muchas veces es una afirmación. Y una cosa le voy a decir: el Señor no comparte su presencia con el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Dios ama muchísimo al pecador, pero no ama al pecado. Y en el caso de la iglesia ha sido llamada para ser diferente.
Cuando el Señor se representa en el libro de Apocalipsis y se hace presente como el santo, una persona la cual tiene un atributo, y el único que tiene el atributo que es santo por naturaleza se llama Dios. Nosotros somos santificados por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque nosotros no éramos nada santos, ¿verdad que no? Nada santos. Nosotros, al contrario, estamos hundidos en nuestros delitos y pecados. No había nada bueno en nosotros. Dice la carta de los Romanos que nosotros estábamos completamente perdidos. Estábamos completamente separados de Dios, que no había justo ni aún uno. Pero cuando el Señor nos justifica por su misericordia, nos santifica. En pocas palabras, nos pasa de una posición completamente sucia y nos pone en un lugar de privilegio, de apartados. Es por eso que la iglesia, y escúcheme bien, hermano y hermana, ya es el momento que nosotros nos quitemos esos conceptos los cuales los manejamos bajo la filosofía personal, de decir, no, yo jamás voy a ser un santo. Aquí hay un problema. El Señor nos llama a ser santos. ¿Acaso no dice la Escritura que nada impuro va a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo nosotros podemos rechazar la santidad? Y eso sucede, ¿por qué razón? Porque nosotros estamos en un concepto religioso creyendo que santo es aquella persona que está así, completamente de blanco, en un altar. San Giovanni, Santa María, San Fulano. No, hermanos míos, una persona santa es aquella que conoce su condición. Y la condición que tiene es que se aparta para Dios. Lo santo es contrario a lo inmundo. ¿Saben ustedes que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, para poder entrar al tabernáculo y servirle a Dios, tenía que llegar lo máximamente limpio? Y hay una descripción en el libro de Levítico, el cual decía que si aún todavía tenía un golpe en su parte, en un testículo, el sacerdote no podía entrar. Si tenía algo imperfecto, no podía entrar. El sumo sacerdote se preparaba durante todo el año físicamente. Mire bien, sus ropas completamente limpias, su aspecto completamente limpio, amados míos, porque la presencia de Dios no tolera nada impuro. Ahora, la iglesia no tiene que imitar las cosas del mundo. La iglesia tiene que imitar a aquel el cual murió por nosotros, y es Cristo Jesús. Pero ¿qué hacemos las iglesias hoy? Yo estaba hablando con los hermanos el día viernes, y es increíble. Las iglesias, por querer atraer gente, hacemos actividades que no son conforme a la voluntad de Dios. Me mandaron un mensaje de una iglesia de un amigo mío, y en vez de tener un sermón, una predicación, pusieron un payasito a contar chistes. Los mismos inconversos decían en esos comentarios que estaba abajo: ¡wow! Y así quieren que nos hagamos cristianos. Duro, ¿verdad, hermano? Duro. Una iglesia allá en Inglaterra, Son Hill creo que se llama la iglesia, para poder presentar su proyecto del 2013, hicieron una coreografía, que hasta ahí yo digo, bueno, a esta gente le gusta el espectáculo, pero mezclaron la presentación de la iglesia con el famoso cantante, ¿cómo se llama este? Que fue un show, un video viral ahí en YouTube, el Gangman, ¿cómo? El chino ese que bailaba, ¿cómo? ¿Cómo? Sai. Y lo que más me sorprende, ¿sabe qué fue? Que cuando terminaron de hacer exposición, sale ese chino ahí hablando, como cantando, y los hermanos, en vez de decir, wow, ¿a dónde hemos llegado nosotros? Hemos tolerado fornicación, adulterios, hemos aceptado que aún todavía entre los mismos jóvenes hemos permitido que cometan errores sexuales, cuando también se nos ha olvidado que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No somos santos ni en el pensamiento.
No somos santos ni siquiera en nuestro cuerpo. No estamos imitando al que le escribe a la iglesia de Filadelfia. Y mire lo que dice, versículo 7, volvamos una vez más. El que es santo, ¿y qué más dice? ¿El que es santo y qué? Versículo 7 del capítulo 3. El que es santo y 3:7. Ajá, el que es santo y denota una palabra que se puede denominar como genuino. Santo y genuino. Apartado y genuino. En el creyente no debe de existir mentira. Usted ha leído lo que dice la escritura al final del Apocalipsis, que ni los mentirosos, ¿qué dicen? Yo los veo asustados, hermano. Y nosotros podemos pensar que es una losa muy pesada para poder cumplir las cosas de Dios, pero no es imposible. La escritura nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y amén dijeron. Hermano, estamos aquí, hermano. Porque yo no puedo explicarles otra cosa, sino que lo que está aquí, pues yo qué voy a hacer usted. ¿Ve? No se enojen conmigo. La verdad está ahí, ¿o no es así? Y yo sé que muchas veces decimos, no, es que mira, hermano, una cosa es mi concepto de mi ética, porque ¿qué es una ética? La ética es el principio de valores morales que rigen a una persona. Pero la ética humana no puede estar pegada a la ética de Dios, porque la ética humana es conforme al lugar donde yo estoy. Vamos a un ejemplo. Hay lugares en los cuales, en países, las personas pueden estar metiéndose con menores. Y hay países que no. En algunos países es bueno fumar, en otros países no es bueno fumar. En pocas palabras, no es la ética del ser humano, sino la ética de Dios. ¿Entienden? Son los principios morales que Dios nos pide que hagamos. Y ese principio moral nos dice, el que te está escribiendo a Filadelfia, tu iglesia que estás ahí en Ashburn, te lo dice alguien que es santo y quiere que tú seas santo también. Y te lo dice a ti, que quiere que también seas genuino. Y no hay otra cosa mejor que las cosas genuinas, ¿sí o no? ¿A quién le ha metido un día gato por liebre? Levante la mano, sea sincero. O sea, nos han engañado. Yo me recuerdo que una vez estuvimos allá en una isla. Y yo todavía le dije a ese hermano, no le compres a nadie oro aquí que te van a bajar. No, vos que sabés, seco me decía, porque antes era delgado. No, hombre, seco me decía. Si yo sé lo que estoy haciendo, a mí que me va a engañar. Mira, negro, le decía maravilla. No, hombre, viejo, te van a bajar. No, vos que sabés, hombre, si vos sos un muchacho. Y el tipo le dijo, no, mira, chico, le dije, este oro, mira, tengo que darle comer a mi familia. Te vendo este anillo. Y cuando agarró el anillo, ¿y cuánto querés? $50, dame, chico. Yo pido 200 para darme 50. Desde ahí yo dije, este es un timo. Nadie va a bajar, hermanos, de 200 a 50, ¿sí o no? Y el Señor dijo, no, mira, 50, viejo, te van a bajar. Te van a engañar. ¿Cómo vas a creer que lo...? Y él lo dijo, esto no es oro. Si es oro, vos que tú sabes. Y le dio los $50. Cuando íbamos llegando a San Salvador, en el avión, negro llevaba el anillo. Y sabe usted que hay timadores, los cuales agarran el anillo y hasta lo raspan en la pared. Nunca se lo han bajado. El asunto que no quiere decirlo. Hermanos míos, ¿verdad que qué feo es cuando uno compra algo que creía que era original y salió falso? ¿Qué se siente? Tristeza. ¿Qué más? Engañado. ¿Qué más se siente? Defraudado. Y saben que lo más lindo, que el Señor no defrauda ni entristece. El Señor siempre es, siempre ha sido y siempre será. Y esta es una parte importante. Es el patrón a seguir en mi vida espiritual. No es la hermana Marisol, no es el hermano Giovanni. El patrón a seguir es Cristo Jesús. Yo tengo que ver a Cristo, bien lo dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Una tarea que yo puedo tener como cristiano esta semana es que yo tengo que apartarme para Dios. ¿Y qué tengo que apartarme para Dios? En la santidad, con los programas que yo veo. ¿Qué tengo que apartarme para Dios? Con la música que yo escucho. ¿Qué tengo que apartarme para Dios? Con mi vocabulario. ¿Qué tengo que apartarme para Dios?
con mis pensamientos. Fíjense que yo le voy a contar una experiencia. He tenido problemas con el oído. Y cuando me estaba acostando, se me vinieron unos pensamientos. ¿Y sabe qué he aprendido a hacer? Reprenderlos en el nombre de Jesús. Acá dice la Escritura que no todo pensamiento podemos llevarlo sujeto a Cristo. Y cuando se me viene ese pensamiento, ¿qué hago? Señor, no quiero pensar en eso. Pero lo más bonito también es que Dios pide que uno sea sincero, verdadero, genuino. Y esto es lo que le dice a la iglesia de Filadelfia. Esto te dice el que es apartado, el puro, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Nos está hablando que el que tiene la autoridad para que nos deje entrar a la salvación es únicamente Jesús. Hermanos, nadie lo puede salvar a uno, ni la Virgen María. ¿Estamos de acuerdo? Ni la religión. El que tiene la llave es Cristo Jesús. Pero porque Él se la ganó con derecho, siendo un santo, siendo completamente genuino, que no se encontraba mentira en Él. Y también una cosa muy importante, es porque Él se ganó el derecho, porque es el único que tiene la autoridad. Hermanos míos, nosotros tenemos que llegar a un concepto y un punto claro en nuestra vida. Estamos en un mundo el cual está inundado de religión, pero nosotros tenemos que llegar a un punto que tenemos que caminar en una vida de fe. Y nosotros estamos llamados a hacer la diferencia. Si usted voltea a ver al hermano que está a la par suya, él es su hermano. Mírelo pues, hombre, no se preocupe. Ese hermano y esa hermana que está a la par suya no está llamado para ser parte de una religión. Está llamado, y estoy llamado yo, para que seamos parte de una fe. Y el caminar del creyente, y la iglesia de Filadelfia lo experimentó, es que aunque tenía problemas y dificultades, y aunque sabía que el santo y verdadero estaba con ellos, es una de las pocas iglesias que se mantuvo fiel al Señor. Porque una cosa le voy a decir, el que conoce nuestras obras, realmente es el único que conoce el corazón del hombre, quien es Cristo Jesús. Dice la Escritura en el versículo 8, yo conozco tus obras. Y he puesto, ¿qué dice? Delante de ti, una puerta que dice, abierta, la cual nadie puede, porque aunque tiene, ¿qué dice? Poca fuerza. Amados míos, el creyente es el único soldado que aunque lo tienen atrincherado, que aunque lo tengan, que sean 50 contra 1, sacamos de la debilidad fuerza. Amén. ¿Quién ha sacado de la debilidad de fuerza en su vida? Pero en Cristo, no es verdad que muchas veces ya no podemos. ¿Sabe qué sacar de la debilidad de fuerzas? Es que contra todo pronóstico, tenemos siempre el pensamiento que en Él podemos alcanzar nuestras metas. Una cosa le voy a decir, el que cierra y abre las puertas no es la suerte. El creyente no vive bajo la suerte, ni bajo los designios de la vida. El creyente vive bajo la única soberana voluntad de Dios. Lo que Dios me da a mí es lo que Él quiere, y lo que Él me permite vivir es lo que Él me ha dado. Yo dependo única y exclusivamente del Señor. Pero algo que me sorprende de esta iglesia es que sabía de que el santo, el verdadero, y el que tiene la llave, el que tiene la autoridad, había puesto de su parte. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender de la iglesia de Filadelfia, que aunque tenían poca fuerza, aunque no tenían la riqueza, aunque no tenían la oportunidad que tenían las demás iglesias, son y habían sido los que más habían sido perseguidos. La iglesia de Filadelfia, dice la Escritura, que fueron ellos los que guardaron su palabra y no negaron su nombre. Hoy en día necesitamos hermanos como hermanos, miembros de la primera iglesia de Filadelfia, las cuales nosotros aprendamos a ser santos como es el Señor, que aprendamos a ser genuinos y que también nosotros guardemos su palabra. Y lo más importante, lo que dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema que tenía la iglesia de Filadelfia?
La iglesia de Filadelfia tenía una gran oposición. Y dice la Escritura de que la oposición que tenía es que habían unos pseudo judíos, los cuales él los había entregado en la sinagoga de Satanás. ¿Qué es la sinagoga? Tengo una pregunta. ¿Qué es la sinagoga? Un templo. En el tiempo que la iglesia fue deportada, Israel fue llevado a Babilonia, los judíos sufrieron algo de lo que les marcó su historia para siempre. A un país, si usted lo quiere hacer sufrir, le tiene que quitar 2 cosas. 3 cosas. Número 1, su cultura. Número 2, su tierra. Y número 3, su religión. A los judíos, ¿saben qué les hicieron? Llegaron los babilónicos, los sacaron a los príncipes, a los hombres más fuertes, a las mujeres más bellas, y dejaron solamente a los enfermos, dejaron solamente a los pordioseros, a la gente que no producía nada, y se llevaron a todo Israel hacia Babilonia. Y mire qué interesante esto. Llevándolos a Babilonia, les quitaron el privilegio de poder adorar. Y allí en Babilonia se iniciaron las famosas sinagogas, en ausencia del templo. ¿Qué son las sinagogas? Los lugares en casas, las cuales se hicieron centros de adoración. Por eso cuando dice sinagoga de Satanás, es porque el entender que era una sinagoga es porque ahí se reunían a capacitarse. Una cosa les voy a decir, hermanos míos, nosotros nos reunimos en el templo del Señor, en la sinagoga del Señor, no en la sinagoga de Satanás. Y hay que definir una cosa muy importante. En el mundo existen 2 tipos de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y claramente dice la Escritura que aquí los que se dicen ser judíos y no lo son, porque ellos se reunían en esos lugares para poder atentar contra la iglesia. Y esta es una cosa muy importante. Nosotros los hijos de Dios no podemos atentar contra otros hermanos de la fe. Los hijos de Dios lo que hacemos es ayudarnos los unos a los otros. Lo mismo que en el hogar. En el hogar yo no puedo estar en contra de mi pareja. Al contrario, en mi hogar yo tengo que apoyar ¿a quién? A mi pareja. Yo tengo que apoyar a mis hijos. Yo tengo que apoyar a mis hijas. Los hijos tienen que apoyar a los padres. Los padres tienen que apoyar a los hijos. Pero en este caso, estos pseudo judíos que decían que conocían la ley, que decían que conocían de Dios, que decían que cumplían la ley, que decían que cumplían el mandamiento, lo que hacían era perseguir la iglesia. Amados míos, nosotros no podemos estar en contra de lo que el Señor ha mandado hacer. Y lo que el Señor ha mandado hacer es expandir el evangelio. Es por eso nosotros el día de mañana escuchamos, oímos de que en un lugar se está iniciando una iglesia. Nosotros tenemos que gozarnos, hermanos. Tenemos que alegrarnos. Yo le decía a los hermanos ahora de evangelismo, nosotros no tenemos que molestarnos si ponen una iglesia aquí o se ponen una iglesia allá. Lo que nosotros tenemos que estar es contentos, porque entre más iglesias se abren, más oportunidad para que se predique la palabra. ¿Qué hicieron los judíos? Atentaron contra los cristianos. ¿Pero qué hicieron los hermanos? Se mantuvieron. Mire lo que dice el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahí viene el dualismo, lo genuino con lo mentiroso. El creyente tiene que aprender a ser genuino. El creyente tiene que ser verdadero. El creyente tiene que aprender a ser santo. Y he aquí que dice la Escritura, yo haré que vengan y se postren. ¿A qué? A tus pies y reconozca que yo te he amado. Hermanos míos, una cosa muy importante es darnos cuenta que aunque la iglesia de Filadelfia era débil en algún sentido, pero era fuerte en el Señor. Y esta es una parte muy importante que tenemos que aprender nosotros. Entre más estemos en dificultad y en problemas, y entre más tribulaciones se vendan en nuestra vida, tenemos que entender que el que nos sostiene en sus manos es el Señor. Por favor, no renunciemos. Por favor, no perdamos nuestra vocación de santidad. Por favor, no nos dejemos llevar por las corrientes del mundo. Por favor, no nos dejemos presionar por las cuestiones que dicen los amigos. Mira, una cosa te voy a decir, jovencito o hermano en Cristo. No importando que se burlen de ti, no importando que nos rechacen o no nos inviten, una cosa le voy a decir:
todo lo que está en el mundo es pasajero. Porque las cosas del mundo son pasajeras, son temporales. Pero las cosas espirituales son eternas. Y el Señor les da un aliento a la iglesia de Filadelfia. Y ese aliento el Señor nos lo da ahora. Porque seamos realistas, hermanos. ¿Verdad que ser creyente en este tiempo es difícil? Levante la mano y sea sincero. ¿A quién le cuesta ser creyente? No, seamos sinceros. No me diga, ay, sí, pastor, yo ando, mire, siempre arriba. Siempre ando de campeón, hermanos míos. Hay una presión del mundo, un sistema del mundo que nos bombardea por todos lados, ¿sí o no? Uno va manejando por la calle y ve esos anuncios, los cuales también son tentación. Uno va manejando o va dentro. Yo estaba, primero Dios, ya empezamos a hacer ejercicio con Marisol esta semana. Y una de las cosas más, yo le decía a Marisol, mi amor, yo quiero que vayamos juntos. ¿Por qué creo yo que nosotros que vayamos juntos? Por la tentación. Imaginen viéndome a mí echando un cuerpazo. Pero si Marisol me ve y estoy a la par con Marisol, es por eso que uno no tiene que andar siempre solo, siempre tiene que buscar andar con su esposa. Ah, claro. Pero sobre todas las cosas, es porque no tenemos que darle lugar al diablo. Es por eso yo estoy en contra cuando hermanos toman vacaciones solos y dejan a su esposa. Si usted sale de vacación, vayan juntos. Yo lo conozco. Ese no hace nada. Siempre hay una que dice, mi peor es nada. Nosotros tenemos que tener cuidado. Hoy estudiamos en la mañana sobre la historia de José. Interesante la historia de José. Dice la escritura que cuando la mujer de Potifar se le abalanzó, yo me imagino ese show. Ese José, yo me imagino que se quitó la primera, se quitó la segunda, pero cuando esa mujer le quiso quitar la ropa, ¿se imagina usted José dejando la ropa de él ahí? El pobre muchacho salió desnudo corriendo, tenía casi 17, 18 años. Y la mujer con la ropa en la mano. Ese sí era campeón, mire hermano, ¿sí o no? ¿O no? ¿Qué decimos nosotros? No, yo aguanto. Por eso uno no visita amigos los cuales están emborrachándose. A mí me fascinó bastante que estábamos almorzando ahora y un hermano dice, a mí no me gustaron de mi hermano, dice. Me alegró bastante las palabras de Mito, de Guillermo. ¿Y por qué le preguntamos? Ahí estaba Janet y estaba la manatria. Porque donde estoy de mi primo, solo guaro me ofrecen, solo cerveza me ofrecen. Yo me puse a pensar, siempre como un poquito mal pensado. Hey, es que este no quiere ir porque quiere chuparse uno. Y en vez de mejor tomar, mejor no va. Inteligentes. ¿Sí o no? ¿Pero qué decimos nosotros? No, yo aguanto. No, yo puedo. Así me pueden poner la cerveza, ¿ve? Así me pueden poner las cosas, ¿ve? Así puede estar la mujer enfrente de mí. A mí me caía mal que mi mamá siempre decía, mamá, apague la luz, por favor, y apague la radio. Mi mamá siempre decía, no, es que aunque una orquesta esté tocando al frente mío, yo puedo dormir tranquila. Mentira, hermanos. Hay momentos en los cuales la carne es débil. ¿Sí o no? ¿O no es así? ¿O vosotros ya lo alcanzasteis? Cada quien conoce su condición. ¿Qué tiene que hacer uno? Borrar los teléfonos. ¿Qué tiene que hacer uno? Privarse de las cosas. ¿Qué tiene que hacer uno? Apartarse de las amistades. ¿Qué tiene que hacer uno? Y mire, la escritura lo dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y comprobémoslo. Vamos a estar donde unos amigos del pasado, terminamos hablando como ellos. Terminamos actuando como ellos. Desafortunadamente, esa naturaleza nos empuja. Pero el Señor le dice a los hermanos, yo te conozco, sé que has sacado de la poca fuerza, pero una cosa te voy a decir, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Sobre qué? Hay una interpretación ahí, y muchos creen que lo que habla ahí es que el Señor nos promete
librarnos de la gran tribulación. Y hay otros los cuales dicen que está hablando de la tribulación de la época. Lo más interesante que dice el mundo entero. Amados míos, tenemos que llegar a una conclusión. Tenemos que tenerle temor al Señor. ¿Saben ustedes que una de las cosas que a mí me agradan es cuando los jóvenes le tienen temor a sus padres? No terror, sino temor, respeto. Yo me acuerdo que estábamos una vez en un colegio, no habíamos salido, y un amigo sacó un cigarro, y de repente viene el carro, papá, ¡ay, viene mitad! Y hasta el... Entonces, ¿qué hizo? Tiró el cigarro para arriba. Ese es un temor. ¿Sí o no? Ese es el temor que nosotros tenemos que tener para con Dios. Porque una cosa le voy a decir, un juicio viene sobre este mundo, hermanos. Y el juicio que viene sobre este mundo es porque este mundo lo menos que tiene es respeto hacia Dios. Se burlan de Dios. Hacen mofa de la Biblia. Se burlan de los cristianos. Se burlan de los líderes religiosos que andan caminando derecho. Se burlan de la palabra. Es increíble, hasta las caricaturas se burlan de Dios. En el tiempo de Navidad ponen a personajes simbolizando que eran el niño de Dios, al niño Jesús. Se burlan, wow, los deportistas. Sale David Beckham, el famoso futbolista, como José. Sale la mujer de él, como María, y ponen al hijo de Dios como Jesús. Imagínense. Wow, hemos llegado al punto que hasta los chistes vulgares contra Dios se ven en los programas televisivos, en español. ¿Y usted cree que Dios se va a quedar así nomás? Le quiero recordar que Dios tiene un atributo y el de justicia. Él es justo. Y viene, y más adelante vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que Dios le va a pedir cuentas a este mundo. Pero gloria al Señor, que por su misericordia Él nos va a guardar de la ira venidera. Quizás usted pueda ser librado de la tribulación. Quizás yo pueda ser librado de la tribulación. Mejor dicho, vamos a ser librados de la tribulación. Pero si no andamos caminando derecho, Dios también nos va a tratar con justicia. ¿Se recuerdan ustedes aquel dicho que decían? O te bajas o te bajo. ¿Qué hace un policía cuando lo para uno y lo detiene? ¿Cuál es la primera orden que le da? Yo vi una cuestión, y mire, cuando uno rompe las leyes, la justicia le cae encima. Estaba viendo el día de ayer que estaba un político dando un discurso en Bulgaria, y se acerca un hombre con la pistola y se la pone en la cara. Yo dije en el video, ya lo mató. Y este hombre le jala la pistola y no revienta el tiro. Y ese señor, o sea, el video es tan rápido que el tipo está leyendo, voltea a ver así, el tipo con la pistola y le hace ¡cac, cac! Y el viejito que estaba exponiendo le hace como karateca y lo bota. Pero le caen encima como 5, hermanos, y le dan una paliza. Y cuando estaba viendo los comentarios de todas las personas de diferentes países del mundo, decían, pobrecito, ¿cómo le pegaron? Hermano, pobrecito, un criminal. Hoy el mundo a lo malo le llama bueno y al bueno le llama malo, ¿sí o no? ¿Era correcto que lo garrotearan? ¿Ah? El hombre le da 2 cuchillos extra. ¿Era bueno que lo neutralizaran? Yo antes me sentía mal cuando miraba ese programa Cops, que miraba que un tipo lo perseguía a la policía y lo agarraba a la policía, lo doblaba y lo tenía como si era, ¿cómo se llama? Es agarró ¿cómo se llama? Amarrado. Como era lagartija amarrada, todo ahí. Y yo decía, pobrecito. Hermano, qué pobrecito. Si está rompiendo las reglas. Si está rompiendo la ley. Y Dios no llama al injusto como justo. En esta vida hay que caminar derecho para que Dios lo trate a uno derechamente. Y la iglesia de Filadelfia cumplió algo que nosotros debemos de cumplir. Imitar al Señor. Nos vamos a poner en pie, hermanos, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 13. ¿Cuál es el final del mensaje, hermanos?
Amados míos, nosotros tenemos que imitar al Señor, tenemos que creer la promesa del Señor. Así como Él es santo, Él pide que seamos santos y tengamos paciencia, que nuestra recompensa la vamos a recibir tarde o temprano de parte de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a leer, no van a poder hacerlo.